Para trabajar con CSS debemos de tener algunos conceptos claros. Para eso vamos a hacer una pequeña práctica. Para poner CSS a nuestro documento HTML necesitamos crear un nuevo archivo. O ya sabemos que lo podemos crear justamente dentro de la etiqueta head, haciendo uso de la etiqueta que se llama style. ¿Sí? Entonces de esta forma podemos hacer también uso del CSS. Pero para este ejemplo vamos a hacer uso de un archivo externo. Entonces me voy a posicionar en la carpeta. Yo tengo una carpeta que se llama CSS práctica. Dentro tengo una carpeta que se llama CSS y mi archivo index.html. Entonces dentro de esta carpeta pues voy a crear lo que sería mi archivo de CSS. Entonces acá en el editor me posiciono justamente en el nombre de la carpeta y doy clic donde dice New File. Me permite crear ya un archivo. Le voy a poner nombre, por ejemplo, style.css. Acá nosotros podemos ponerle cualquier otro nombre, por ejemplo, main o incluso index.html, .css. Entonces podría quedar así, por ejemplo, index.css. Pero lo vamos a dejar como style. Entonces voy a dar enter y se va a crear el archivo. Ahora bien, para comenzar vamos a ver algo que se llama selectores. Pero antes, para establecer comentarios en un archivo de CSS ponemos barra y dentro de la barra pues ponemos dos asteriscos. Y dentro de los asteriscos pues ya podemos comenzar a construir nuestros comentarios. En este caso le voy a poner, por ejemplo, selector. En CSS existe algo que se llama selectores y estos selectores son los que nos permiten a nosotros poder aplicarle estilos o diseño al documento HTML. Entonces, para yo acceder de este CSS a HTML, pues necesito hacerlo a través de selectores. Entonces, ¿cómo se declara una regla de CSS? Es de la siguiente manera. Primero establecemos el nombre del selector o el tipo del selector. En este caso hay tres tipos básicos que podemos mencionar y son los siguientes. Está el selector de tipo que hace referencia al elemento. Está el selector de atributo, bueno, el selector de tipo clase le podemos llamar, y hace referencia al atributo que se llama class. Y también tenemos otro selector básico que es el de tipo identificador, que hace referencia a lo que es el atributo ID. Entonces, estos son los selectores básicos que nosotros vamos a manejar en CSS. Están los selectores avanzados que lo vamos a ver más adelante, pero con esto vamos a comenzar. Entonces acá vamos a tener que definir, nuestro CSS se va a definir a partir de reglas. Entonces una regla CSS se compone del selector, de la propiedad y del valor de la propiedad. Entonces voy a declarar para comenzar un selector de tipo, o sea, de un elemento. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un selector para poderle cambiar el color al body de la página. Entonces acá, como lo voy a hacer por tipo, voy a poner body, ¿sí? Body es el nombre de esta etiqueta. Entonces, eso se hace referencia al tipo, o sea, el elemento body. Luego debo de abrir lo que son llaves, ¿sí? Y dentro de las llaves voy a comenzar a declarar las propiedades que voy a utilizar. En este caso, por ejemplo, puedo ponerle una propiedad que se llame background color, ¿sí? Que me permite cambiar el color. Voy a utilizar este que es teal y voy a establecer ese color. Entonces, tengo una regla, ¿sí? A todo esto se le llama regla. Y acá adentro voy a establecer, por ejemplo, regla. Y está compuesta de la siguiente forma, una regla. Tiene lo que es el selector, ¿sí?
tiene la propiedad y por último tiene el valor de la propiedad. Entonces esto que estoy seleccionando se convierte en una regla CSS. Está compuesta por el selector, ¿sí? En este caso es de tipo elemento, ¿sí? Y las propiedades y el valor de la propiedad se establecen dentro de las llaves. Entonces acá tengo el nombre de la propiedad, que en este caso la propiedad se llama background color, y después de los dos puntos le asigno el valor a la propiedad. En este caso la propiedad le estoy asignando el valor es de teal, y teal es un color como verdecito. Entonces este es un color. Ahora bien, acabo de declarar una regla CSS y a partir de este selector pues va a afectar o le va a dar diseño pues solamente a esta etiqueta, ¿sí? Entonces yo voy acá a agregar este archivo, ¿sí? En mi CSS, en mi HTML, perdón, acá hago uso de la etiqueta que se llama link, ¿sí? Que me permite referenciar o establecer un enlace hacia una hoja de estilo, style sheet. Por eso acá dice rel style sheet. Y en el href pues le ponemos la ruta donde se encuentra nuestro archivo. Se encuentra en la carpeta css barra. Después de la barra pongo el nombre del archivo style junto con el punto de extensión punto css y listo. Si yo guardo y voy al navegador, yo ya tengo acá ejecutada mi página práctica css práctica index.html. Voy a recargar y puedo ver que acá he cambiado el background del body del documento. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a agregar un div y a este le voy a poner div como texto, div. Voy a guardar y ahora puedo ver acá, ¿sí? No es que el div esté recogiendo el mismo color de acá, sino que como no tiene ningún color pues es transparente. Entonces acá tengo un div. Ahora bien, si yo quiero aplicarle un background a este div, pues puedo hacerlo de la siguiente manera: coloco el selector, en este caso de tipo elemento, y el elemento se llama div. Entonces pongo div, abro llaves y dentro de las llaves pues voy a establecer, ahora le voy a poner background color y voy a elegir este color tomato. Entonces voy a guardar y vean, he afectado ahora nuevamente un elemento, pero ahora el elemento div, y al elemento div pues le he agregado un color. Entonces ahora he visto dos formas de hacer un selector, pero siempre del mismo tipo, en este caso tipo elemento, y los elementos pues son div y son body. Ahora voy a agregar acá un elemento p, ¿sí? Y dentro voy a escribir un texto, por ejemplo esta cadena de texto, ¿sí? Y a este elemento le voy a agregar lo que sería un atributo. Voy a hacer un selector para tipo clase. Entonces dice que el atributo es clase. Voy a agregarle al elemento un atributo y el atributo se llama class, y dentro de la comilla voy a poner el valor. En este caso le voy a poner párrafo. Acá no hay que poner tildes ni nada de eso. Párrafo. Entonces ahora voy a crear un selector de tipo clase, ¿sí? Haciendo referencia al atributo clase. Entonces vengo acá y voy a poner punto. El punto me hace un selector de tipo clase. Luego pongo el valor que yo le puse al atributo. En este caso le puse párrafo. Abro llaves y listo. Ahora tengo mi selector de tipo clase. Punto debe ser importante para establecer que es de tipo clase, y después el nombre que le asigné yo al atributo, en este caso acá párrafo. Ahora voy a hacer enter dentro de las llaves y voy a generar este espacio. Lo que voy a hacer es que voy a recargar acá y a este texto le voy a poner un color blanco, ¿sí?
Estamos viendo acá para fondos. Ahora, ¿cómo hacer el color de la letra? Para el color de la letra existe la propiedad que se llama color. Y acá elegimos. En este caso voy a elegir white. White es blanco y le voy a dar refrescar. Y vean, ahora la letra pues se ha cambiado. Ahora voy a ponerle un interlineado. Por ejemplo, vamos a hacer el interlineado que nosotros conocemos en editores de texto como Word. Por ejemplo, hay una propiedad que se llama line height, ¿sí? Y que me permite establecerle. En este caso conocemos el 1.5, le voy a poner 1.5 y voy a refrescar y vean, se ha generado lo que es el interlineado entre salto de línea. Entonces ahora, si se dan cuenta, para agregar más propiedades a la regla, ¿sí? Porque todo esto es una regla CSS, tengo que poner punto y coma, ¿sí? Y después hago enter y coloco la siguiente propiedad y valor. Ahora bien, la última propiedad de la regla, pues no es necesario colocarle el punto y coma, pero se puede colocar, no habría ningún problema. Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma, tener nuestro código así, todo en una sola línea, pero para mejor lectura, pues es mejor generar un salto de línea por cada propiedad que se vaya colocando en la regla CSS. Entonces hemos visto un selector de tipo clase, ¿sí? Del atributo clase. Conozcamos cómo es el selector para identificador. Voy a colocar acá un elemento, de tipo enlace, que es el A, ¿sí? Y acá le voy a poner ir a Google. Y a este le voy a agregar un atributo que se llama ID, ¿sí? El atributo se llama ID. Y el ID le ponemos un valor, por ejemplo, enlace. Ahora bien, acá podemos manejar dos conceptos que ya conocemos en programación. Uno que son las clases, que son como moldes o componentes que nosotros podemos reutilizar. Esto quiere decir que yo puedo tener otro párrafo y reutilizar la misma clase, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer ese ejemplo y voy a hacer lo siguiente acá. Voy a poner acá y dentro de este párrafo voy a agregar más texto. Entonces voy a poner acá y listo. Agrego más texto y ahora voy a refrescar. Y vean, tengo el mismo elemento, ¿sí? Acá dentro del div, incluso lo voy a sacar para que veamos la diferencia. De fuera del div, acá. Y vean, está utilizando este P o este párrafo la misma clase de este. Y por ser una clase, pues se puede utilizar. Se puede guardar y vean. Acá no tiene el fondo rojo porque no está dentro del div. Entonces, pero está utilizando el mismo color de letra y el interlineado. Ahora bien, ¿qué pasa con el ID? Nosotros ya sabemos que los identificadores no se pueden reasignar a otro elemento. Por ejemplo, esto lo hacemos con el concepto de llave primaria. Cuando nosotros ponemos ID, eso quiere decir que eso va a ser único. No puede existir otro elemento con este mismo nombre. Entonces, si vamos a ponerle a este enlace, a este elemento A, el valor de enlace, no puede existir otro que se llame enlace. Entonces ya vamos a ver qué pasa si hacemos eso. Entonces voy a declarar un selector, con este valor que es del atributo ID. Entonces vengo a mi hoja de estilo y pongo numeral, ¿sí? Para decirle que va a ser un selector de tipo ID o el atributo ID, y después coloco el nombre, en este caso enlace, llaves y listo. Entonces ahora puedo ponerle, por ejemplo, voy a refrescar y acá dice ir a Google. Le voy a quitar lo que es el subrayado a este enlace. Entonces para hacer eso hago lo siguiente. Coloco una propiedad que se llama text
decoration y le pongo none. Esto quiere decir que no va a tener ninguna decoración en el texto. Entonces voy a refrescar y vean, le he quitado lo que es el subrayado a la palabrita ir a Google. Entonces, esta es la forma de definir un selector de tipo ID, o sea, del atributo ID, del tipo clase, o sea, del atributo class, y selectores del tipo elemento, o sea, colocar el nombre de cómo se llama el elemento en HTML.